Quiero compartirles lo que dice la palabra de Dios y en el transcurso de la prédica les voy a ir testificando algunas cosas. Y me quiero basar en Génesis capítulo 12, versículo 1. Es un texto muy, muy conocido, pero muy hermoso. Génesis 12, 1. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, estás muy a gusto ahí en tu tierra, estás muy a gusto ahí en la casa de tu padre, con tu familia, todo muy bien. Voy a decir una palabra muy española, pero es una palabra buena, no es mala, es todo muy chuliguay. Ahí cuando dicen algo bonito, en vez de decir bonito, dicen está chuliguay. Todo muy chuliguay en tu familia, todo muy bien. Pero le dice: Abraham, vete, yo quiero que te vayas y te vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar, porque yo ahí te quiero usar para que seas de testimonio a las naciones, y a través de ti voy a bendecir a las naciones. Y yo creo que a nosotros nos pasa eso también, de que Dios nos llama a salir de nuestra casa. Nosotros como misioneros específicamente, Dios nos hace un llamado a salir de nuestra casa para ir al otro lado del mundo o a diferentes lugares a testificar de Cristo y a hablar de Cristo. Yo recibí el llamado de Dios. Dios habla mucho a mi vida a través de sueños, y tuve un sueño y se lo platiqué a mi pastor, y mi pastor me dijo: Erika, eso es Dios que te está llamando al ministerio, entra al Instituto Bíblico. Entré al Instituto Bíblico y cuando gradué del Instituto Bíblico me quedé como pastora en Plan de Ayala, Durango, México, o sea, mi pueblo. Yo era pastora de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis primos, de mis tíos. Y ahí estuve pastoreando por 10 años. Toda mi juventud la dejé ahí. Bueno, todavía estoy joven. 10 años de mi vida ahí en Plan de Ayala. Entonces, yo tengo otro sueño, y en el sueño yo voy saliendo del templo, de la iglesia que pastoreaba, y cuando voy saliendo la puerta me queda a espaldas y se me caen los dientes aquí en mi mano. Pero yo no le tomé mucho, no le tomé mucho apego al sueño, y así se quedó. Y al transcurso de un año más, yo estaba estudiando un seminario en teología para pastores, y uno de los maestros que estaba ahí es conocido como que interpreta sueños. Entonces yo tuve otra vez el mismo sueño. Y dije: voy a aprovechar y le voy a decir al hermano. Y me acerqué a él y le dije: hermano, mire, anoche tuve este sueño y ya lo había tenido hace como un año. En el sueño se me caen los dientes en mi mano. Y él me dice: Erika, tengo tu interpretación. ¿Ay, ya? ¿Tan rápido? Dice: sí, tengo tu interpretación. Ese sueño significan cambios. Vienen cambios para tu vida personal y vienen cambios para tu vida ministerial. Así que prepárate, porque el cambio que vas a dar en tu vida personal va a ser completamente radical, y en tu vida ministerial va a ser un cambio radical completamente. Prepárate. Y dije: bueno, no le entendía el sueño hasta que al otro año, hermanos, llegó ese morenazo guapo a mi vida. Llegó mi esposo, me caso con mi esposo y dejé de ser una felizmente soltera de 27 años a ser ahora una mujer casada. Cambió mi vida personal. Luego me dice mi esposo: bueno, Erika, yo soy misionero y yo soy pastora. Y yo le decía: quédate aquí, vamos a quedarnos aquí en Plan de Ayala. No, hay que ser bíblicos. Tú debes de ir donde yo me vaya. Bueno, está bien. Ya Dios me lo había dicho a través de ese sueño. Mi vida ministerial iba a dar un giro. Era pastora y ahora me voy como misionera. Y nos fuimos como misioneros a el sur de España. Yo creo que en muchas ocasiones tal vez así Dios habla en nuestras vidas. No, hermanos, Dios siempre nos habla. Siempre. Solo que no lo escuchamos, no lo entendemos, porque hay mucho ajetreo en nuestra vida y no lo escuchamos. Pero Dios siempre nos habla y siempre nos indica qué debemos de hacer. Siempre. Hay que ponernos atentos. Si sentimos, es que Dios no me habla. Sí te está hablando. Tranquilízate, cálmate, déjate de preocupar y enfócate en tu Dios y vas a escucharlo. Lo vas a escuchar. Bueno,
estando ya en Vejer, acabamos nosotros de abrir un local chiquito, pequeño, y entonces yo estaba acomodando las sillas y mi esposo y el niño estaban en la parte de atrás y llega una mujer española y llega directa hacia mí y me dice: ¡ah, chiquilla, chiquilla! Y empieza a tocarme el cabello, la cara, y yo me asusté, dije: ¿esta mujer qué le pasa? Y me dice: eres igualita a lo que Dios me reveló, a lo que Dios me dijo, igualita. Tu cabello, tu cara. Y digo: bueno, yo no soy rubia natural, me parece, pero no. Entonces, pero en ese tiempo no traía el cabello así. Dice: tus rizos, todo igual. Mira, es que hace 10 años nosotros intentamos entrar a Vejer y pues levantar una iglesia en este lugar, pero no podíamos y yo estaba frustrada. Entonces Dios me habló y me dijo: no te preocupes, a Vejer va a llegar una pareja de misioneros y ellos van a establecer una iglesia aquí. Entonces dice que ella nos vio en esa revelación que le dio Dios. Dice que ella me miró a mí, una muchacha alta, delgada, guapa. Yo soy yo, hermanos. Y me dice: tu esposo es moreno, ¿verdad que sí? Y tu niño es morenito y tiene entre 2 años, año y medio, 2 años. Y yo dije: Dios mío, exactamente así. Y cuando ella dijo: tu esposo es moreno, ¿verdad que sí? Mi esposo salió y dice: ¿me hablaban? Y ya llegó, lo saludó, lo conoció, empezó a orar, dio gracias a Dios porque se cumplió lo que Dios le había revelado. Ella nos había visto 10 años antes. Bueno, en otra ocasión nos andaba buscando un pastor alemán, pero un pastor, hermanos, y que también es alemán de nacionalidad, no de los otros. El hermano nos andaba buscando, donde nos hubiera buscado el otro, nos salvo. El hermano pastor alemán nos estaba buscando porque quería hablar con nosotros. Dice que: muchachos, supe que había misioneros aquí en Vejer y me emocioné porque, es que ustedes no saben, yo tengo que contarles esto. Nosotros hemos querido abrir una iglesia aquí en Vejer hace muchas veces, pero no habíamos podido. Y me da mucha emoción saber que ya llegó una pareja aquí y están estableciendo una iglesia. Pero déjenme les cuento esto, nos dice. Dice: nosotros solicitamos a nuestra agencia misionera que mandaran a una familia o a una pareja como misioneros a Vejer. Y no había habido la oportunidad. Entonces un día nos hablan y nos dicen: pastor, ya tenemos una pareja lista para irse como misioneros a Vejer de la Frontera. Ellos son mexicoamericanos. Entonces empezaron a preparar todo, los vuelos, sus maletas. Allá en España el pastor alemán les estaba preparando el lugar donde se iban a quedar, todo. Entonces un día antes de que ellos salieran en el vuelo para irse a España, ellos salieron a hacer algo en su coche, tuvieron un accidente y murieron los dos. Dice el pastor que cuando le llamaron para avisarle lo que había pasado, él se desbordó, se tiró al suelo y empezó a decirle: Dios, no te entiendo. Hemos querido entrar a Vejer, hemos hecho lo posible y hasta lo imposible para poder entrar a Vejer, y ahora que ya estaban ellos, ¿por qué tú permitiste esto? No te entiendo. ¿Pero qué está pasando? Y dice que Dios le dijo: no te preocupes, hay una pareja de misioneros que van a llegar a Vejer y van a establecer una iglesia ahí. Y cuando Él nos dice eso, hermanos, dice: quise venir a verlos con mis ojos, de que son ustedes la pareja que Dios ha mandado para establecer una iglesia aquí en Vejer. Nos dio un abrazo, hasta el día de hoy Él nos apoya, nos ayuda, es un gran amigo de nosotros allá. Y yo quiero decirles esto, hermanos: yo no sé por qué Dios nos escogió a nosotros para llevarnos allá. Yo no quería irme a España. Yo le decía a mi esposo: aquí hay mucha necesidad en México, aquí hay mucha necesidad en mi pueblo, en mi ciudad. ¿Para qué me voy al otro lado del mundo si aquí hay necesidad? Pero es que Dios quería llevarnos a nosotros a ese lugar. Y si Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer, ¿qué somos nosotros para impedirlo?
No somos nadie, no podemos impedirlo. Y créame que yo le decía a Dios, Señor, no entiendo, me siento mal, tantos que han pasado y tú nos escogiste a nosotros. ¿Por qué? Hasta el día de hoy me miro y digo, yo no veo nada en mí. Algo vio Dios, tal vez yo no lo veo. Y de la misma manera yo creo, hermanos, que muchas veces ustedes y a todos nos pasa que decimos, no sé qué es lo que Dios ha visto, yo no sé qué es lo que Dios ha visto en tu vida, como para que en medio de tanta gente, de tantos millones de personas, llegara la salvación a tu vida, a tu persona, a tu casa, a tu hogar. Dios quiso darte esa felicidad, esa bendición de que tú seas cristiano, de que tú seas hijo de Dios, de que tú seas una persona que pueda hablar acerca de Jesucristo, porque Él llegó a tu corazón. ¿Por qué? No lo sé, hermanos. Hay muchísima gente, pero Dios quiso que tú aceptaras a Cristo como tu Salvador, y que tú seas salvo, y que tú tengas entrada a la vida eterna el día que sea necesario, o que muramos, o que Cristo venga. Dios quiso que tú fueses salvo y puedas entrar a la vida eterna. Eso es una bendición. Esta es una muy grande bendición. Hermanos, podemos ver y pensar, ¿qué vio Dios en Abraham? No lo sé, algo vio. ¿Qué vio Dios en nosotros? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él quiere usarnos. El precio y la recompensa de hacer misiones es aprender a tener una muy buena relación con Dios. ¿Saben que todo en la vida tiene un precio y una recompensa? Todo. Ese precio de lo que sea, pero después va a haber una recompensa. Y en este caso hay que tener una muy buena relación con Dios. Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a poder hacer misiones. Es que no se puede hacer misiones. ¿Y qué es hacer misiones, hermanos? Todos somos llamados a predicar el evangelio. Todos somos llamados a compartir de Cristo. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo y conocemos de Él, somos llamados a compartir la palabra. Así que todos tenemos la necesidad de estar en comunión con Dios. Amén. Bueno, pues miren, Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, Abraham. Después en el versículo 8 dice que vuelve a aparecer Dios a Abraham y vuelve a hablar a él, y Abraham vuelve a edificar un altar a Dios. ¿Qué significa el altar? El altar era un cuadro de la adoración de Abraham hacia Dios. ¿Cómo era el altar que hacía Abraham? Agarraba un montón de piedras y ponía una, otra, y iba haciendo una cosa así de montones de piedras. Entonces hacía un montón de piedras y empezaba a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a platicar con Dios. Y luego después se iba por otro lado y allá también ponía su montón de piedras y empezaba a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Y dice la Biblia que Abraham, su vida fue edificar altares. Por donde sea que iba Abraham, a donde sea que caminaba Abraham, edificaba altares. Y eso fue de testimonio para la gente de las otras naciones, porque iban caminando por ahí con sus ovejas y un que otro chivito, y se encontraban las piedras, esos montones de piedras, y decían: ¿y esto qué es? Esas piedras ahí, ¿qué es? Es que dicen que Abraham forma esas piedras y luego se pone a adorar a su Dios. Y luego después andaban por otro lugar y ese es Abraham, que se pone a adorar a su Dios. Y por todas partes se encontraban ellos las piedras que simbolizaban que allí había estado Abraham adorando a su Dios. Ese fue un testimonio que Abraham dio a la gente, un testimonio de que había un Dios verdadero, un testimonio de que había un Dios que merecía adoración y que había un Dios que quería estar en relación con las personas. Ese fue un testimonio que Abraham dio a través de su propia vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Dios los quiere usar, amén. Dios los quiere usar a través de su adoración hacia Él. Cada vez que la gente pueda decir: mira, ahí estuvieron los del Templo Betania, por eso pasó eso. Mira, allá estuvo la hermana Juanita Pérez.
No hay ninguna Juanita Pérez. Eso lo hizo la hermana Juanita Pérez porque ella oró a su Dios y Dios hizo grandes cosas. Eso pasó porque estaba orando el hermano fulanito de tal. Hermanos, que seamos conocidos como personas, hijos de Dios, que tenemos relación con Dios y que si hay algún problema no nos vamos a detener y vamos a decir: ¿quieres que ore por ti, chiquillo? ¿Quiere orar por mí? Sí. Vamos a orar y en el nombre de Jesús tú puedes sanar. Vamos a orar y en el nombre de Jesús Dios puede ayudarte. Dios quiere que tengamos una relación con Dios. Esos altares que significa adoración, adorar a nuestro Dios. El altar me recuerda que la única manera en que Abraham podía saber qué hacer el día de mañana era permanecer en contacto con Dios hoy. El altar nos recuerda que la única manera en que usted, mi hermano, va a saber qué hacer mañana es que hoy permanezca en contacto con Dios. Y qué bonito y qué maravilloso y qué poderoso es que usted vaya caminando por la vida sabiendo qué es lo que debe de hacer, porque Dios ya se lo indicó, porque Dios ya se lo dijo. Y esto es lo más hermoso que podemos vivir, caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, por eso en cada altar, en cada adoración que Abraham hacía, Dios le daba información y Dios le decía qué es lo que tenía que hacer. Esta figura es algo muy presente en la vida de Abraham. Y este es un punto clave para llegar a ser esos hombres y esas mujeres que hacemos misiones. Adoración, exaltación a Dios. Voy por el mall, voy adorando a mi Dios. Estoy en el trabajo, esos muchachos que me sacan de mis casillas, estoy adorando a Dios. Voy en la camioneta, voy adorando a Dios. Estoy en la iglesia, ¿cómo? Adorando a Dios. Estoy en la casa haciendo de comer, adorando a Dios. Esos altares que muestran nuestra devoción por Dios. Para que hagamos misiones en nuestra casa, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, donde sea que nosotros estemos, hay que entender que nuestra prioridad debe de ser Dios. Amén. Dios debe ser nuestra prioridad. Nosotros llegando ahí a Vejer no conocíamos a nadie, no teníamos ningún contacto, llegamos, buscamos un piso, un departamento para vivir sin conocer a nadie y no avanzábamos nada hasta que un día dijo mi esposo: tenemos que salir y hacer algo porque ni nos hablaba la gente. Ahí en el pueblo ni nos hablaban. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo nunca en mi vida había tomado café, hermanos. Y ahí se usa mucho el café. Entonces dijo mi esposo: pues vámonos al bar. Y ahí andamos nosotros de bar en bar. Un bar es un restaurante, hermanos. No vayan a pensar que andábamos de bar en bar gozándonos. Allá a los restaurantes les llaman bares. Entonces allá vamos a un bar, a un restaurante, allá vamos a otro, a tomarnos una tacita de café. No será mucha molestia. Allá vamos a tomar una tacita de café y una tacita de café para que la gente nos conociera y para que la gente pudiera tener más confianza con nosotros y poder entablar una conversación con ellos. Y hoy puedo decirles que después de 7 años, apenas después de 7 años, la gente está empezando a tener esa confianza de hablar con nosotros. Así de difícil es poder llegarle a un español. Bueno, pues miren, hace como 1 año y medio, hace dos años por ahí más o menos, estábamos pasando por un momento muy difícil en la iglesia. Después de la pandemia mucha gente se emigró a buscar trabajo en otros lugares y nos quedamos como con 8 personas nada más. Todo, solo 8 personas. Y yo dije: Dios mío, ¿pero qué está pasando? Señor, ayúdanos, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Señor, salva gente comprometida, dedicada, apasionada por ti, que te sirva, que le eche ganas, que se esfuerce. Y así estaba yo con mi oración, esa era mi oración, siempre, siempre, siempre. Entonces un día me habla una señora y me dice: Erika, quiero pedirte que me ayudes, por favor. Mira, sabes que mi sobrino está muy rebelde, necesita ayuda. Este niño se llama Alejandro, hermanos, y Alejandro vivía en Madrid con su mamá, pero su mamá pasó por un cáncer muy, muy drástico, muy fuerte, muy agresivo, y a él le tocó mirar la enfermedad de su madre. Y
su mamá murió, y cuando su mamá muere, Asuntos Sociales le hablan a ella como tía y le dicen: tú eres la única familia de él en este país. O te lo llevas tú o nos quedamos nosotros con el niño. Y ella dice: no, me lo quedo yo voy por él. Ella vive en Vejer. Entonces se fue por el niño, se lo trajo. El niño, haber pasado todo lo que pasó de la enfermedad de su mamá, vio morir a su madre, fue a enterrar a su madre él solo con Asuntos Sociales, llegar a otra ciudad diferente que no era la de él, o sea, todo muy difícil. El niño se puso rebelde y en una ocasión le hablaron a la señora y le dijeron: vamos a expulsar a tu sobrino porque es que no se puede con él. Y ella se asustó mucho porque si expulsaban al niño, Asuntos Sociales se lo iban a quitar. Y ella pensó y dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se acordó de mí. Se acordó de mí y dijo: le voy a hablar a esta loca que un día me andaba hablando ahí cosas de Dios, que nunca le hice caso, pero bueno, se acordó de mí. Y me habla y entonces le digo: sí, yo te ayudo como pueda. Y me fui a su casa a hablar con el niño serio, no quería hablar. Al otro día fui, no quería hablar. Dije: Dios mío, ¿yo cómo le voy a hacer? Entonces me llevé a mi hijo, al grande, y me lo llevé, y desde que llegamos empezaron ellos a platicar, a hablar, empezó a abrirse, empezamos a tener ya conversaciones con él acerca de Dios, lo invitamos a la iglesia, yo lo llevaba a la iglesia primero. En conclusión, hermanos, el día de hoy Alejandro es un niño que cree en Dios, que va a la iglesia todos los domingos solito, que tiene buenas calificaciones, que es muy bien portado y que lo quieren mucho en la escuela. Dios hace grandes cosas, transforma vidas y cambia circunstancias. Bueno, de repente llegaron 2 niños, después llegaron 2 adolescentitos, después llegó una niña y después llegó otro niño. Y yo dije: ¿guardería? Y empecé a orar a Dios y le dije: Señor, ¿qué está pasando? Y me dice: tú me pediste que querías gente comprometida, dedicada, decidida, esforzada, que le echaran ganas, apasionados. Pues ahí está, te mandé niños, fórmalos. Y si los formas vas a tener toda una vida para que me adoren a mí. 12 niños tenemos ahorita en la iglesia, 12, que son muy poquitos, pero para España eso es una grande bendición. La mayoría de las iglesias en España no tienen niños. Y nosotros, tengo 3 hijos y me mandas más niños a la iglesia. Hermanos, eso es una grande bendición porque nos estamos ganando una generación para Cristo, 30, 50, muchos años. Dios quiere obrar en los niños. El precio de hacer misiones ahora interculturales varía en función del plan de Dios y propósito de Dios. Hay muchas ocasiones en las que nos preguntamos ¿por qué Dios permite que pasen ciertas cosas? Porque es que una seguridad tenemos, que a los que amamos a Dios, si Dios no quiere, no deja al enemigo. Si Dios quiere, le da permiso. Entonces hay muchas ocasiones en las que pasamos por cosas y decimos: Dios, ¿por qué has permitido esto? No entiendo por qué has permitido que me pase esto. No entiendo por qué has permitido que me llegue esta enfermedad o me llegue esto. No entiendo por qué lo has permitido. Y en otras ocasiones podemos sentir como si Dios no nos quisiera o no sé. Pero saben que Dios trata con cada quien de diferente manera. Y dice la Biblia que no nos pone prueba más grande de la que podemos soportar. Y esto le pasó a Abraham. Dios habla a Abraham, Dios ya le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo y que le iba a ser padre de naciones y de multitudes, pero no llegaba el hijo. Entonces él tiene a su hijo Ismael con Agar, su sierva. En ese tiempo se usaba así quien quería hacerle, y en este caso Sara insistió mucho para que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva, y su hijo se llamaba Ismael. Entonces miren, en el capítulo 17 de Génesis, Dios vuelve a hablar a Abraham y le vuelve a decir, versículo 17, 18, 19, le vuelve a decir: yo te voy a bendecir con un hijo, a la vuelta de un año tú vas a tener a tu hijo. Y Abraham le dice: yo ya tengo a mi hijo, ahí está Ismael,
permite a Ismael vivir bajo tu bendición. Y Dios le dice, no, Abraham, yo te voy a dar a tu hijo. El otro año te van a nacer. Yo creo que por muchos años Abraham pensó que el hijo de la promesa era Ismael. Y Abraham amaba a su hijo, era su hijo. Y tal vez Abraham dijo, ¿para qué quiero otro hijo? Ya tengo a Ismael. Y Dios le dice que no, yo te voy a dar a tu hijo. A Ismael también lo voy a bendecir y será padre de 12 príncipes y será muy, muy fructífero porque es tu hijo también. Pero el hijo de la promesa es Isaac. Entonces, en Génesis capítulo 21, versículo 5, Abraham tenía ya como unos 100 años cuando nació Isaac. Se llegó el momento en el que se cumplió lo que Dios decía. Y para este tiempo Ismael tendría algunos 14 años. Y dice el versículo 8 que Isaac creció y fue destetado. Hacían una fiesta, una mini fiesta cuando les quitaban ya el pecho. Entonces dice la Biblia que Ismael vio a Isaac, cosa de niños, hermanos, haciendo a lo mejor alguna tontería, algo de gracia. Entonces Ismael se rió, se burló del niño, del pequeño Isaac. El problemita aquí fue que lo vio Sara. Y cuando Sara mira que Ismael se burla de Isaac, va pero si molesta, enojada, enfadadísima, y le dice a Abraham, quiero que eches de aquí de la casa a esa mujer con su hijo. No los quiero ver más aquí. Ese hijo no va a heredar, ese hijo tuyo no va a heredar con mi hijo. Sácalos de aquí. Ay, qué cruel. Qué cruel, Sara. Entonces Abraham se queda sorprendido y dice, ¿cómo? ¿Voy a echar yo de mi casa a mi hijo? Y dice la Biblia que este asunto angustió mucho a Abraham. Hermanos, ¿cuántas angustias llegan a nuestra vida? A veces por algo que la esposa te dice, a veces por algo que el esposo te dice, a veces por algo que tu hijo te dice, a veces por algo que te enteras, etcétera. Y ahí estamos nosotros angustiados. Pero a veces no es solo una cosa, sino que nos angustia algo que pasó con el hijo, nos angustia algo que pasó con el esposo, nos angustia algo que pasó con la familia, algo que pasó acá, y ahí estamos nosotros cargando angustias. Y Dios dice, no quiero que estés angustiado, porque la angustia no nos va a traer ninguna solución, pero el actuar sí. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice, no te angusties, Abraham, no te angusties. No te angusties por el muchacho ni por su mamá. Pero también el hijo de la esclava yo lo voy a bendecir. Y le dice, haz lo que te ha dicho tu esposa. Amén. ¿Cuántos esposos obedientes hay aquí? Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu esposa. Hermanos, ¿están escuchando bien? No. Vamos aquí en específico en este tema. Cuando Abraham le dice a Dios, ¿qué hago? Dios le dice, hazle caso a tu esposa Sara y tienes que despedir a tu hijo y a Agar. Yo no sé si Abraham estaba como en shock porque iba a despedir a su hijo o porque tenía que decirle a la esposa, dice Dios que te haga caso. Entonces yo me puedo imaginar a Sara desesperada caminando para un lado y para otro a ver qué le dice Dios, a ver qué le dice Dios. Y cuando llega Abraham, dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Dios? Y Abraham dice que te haga caso. ¡Ay! Yo sabía. Es que tú nunca me haces caso, pero yo tengo buen ojo. Yo cuando veo algo, ustedes los hombres siempre no ven más allá, pero uno de mujer. Pero si te lo digo yo, a mí no me haces caso. Tiene que venir Dios a decírtelo, porque si te lo digo yo, gracias Dios porque se lo dijiste tú. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muchas veces nos pasa a las esposas eso. Bueno, entonces dice el versículo 13 que al día siguiente se levantó Abraham de madrugada para despedir a su hijo
y le dio un pedazo, un pan y un odre de agua a Agar y le entregó a Ismael, unos 16 años, un adolescente ya. ¿Cómo puede ser posible que tan solo con un pan y un odre de agua mande a su hijo al medio del desierto? ¿A qué padre se le ocurre hacer algo así? ¡Qué ingrato! Podemos pensar qué ingrato fue Abraham de mandar a su hijo así cuando Abraham era tan rico. Le pudo haber dado ovejas, le pudo haber dado algo, criados. Lo manda solos a los dos con un pan y una botella de agua. Solo eso. Y saben, hermanos, estamos pensando terrenalmente. Y en muchas ocasiones nos pasa lo mismo. Sentimos como si Dios nos manda a la batalla con un pan y una botellita de agua. Señor, me mandas a España, me mandas a Vejer con un pan y una botellita de agua. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Y aquí hay algo hermoso y poderoso. No es el pan ni la botellita de agua. Es en quién confiaba y en quién creía Abraham. Y Abraham sabía que ya tenía una promesa de Dios. Su hijo Ismael iba a ser muy bendecido, iba a ser padre de 12 príncipes. Así que Abraham sabía que no le iba a pasar nada malo a Ismael en medio del desierto. Abraham tenía la seguridad y la certeza de que Dios se iba a glorificar en medio del desierto con su hijo. Y yo creo, hermanos, que muchas de las veces nosotros debemos de estar conscientes que es Dios el que se puede glorificar en medio de nuestros desiertos más de lo que nosotros podemos hacer. Es el poder de Dios, no es lo que tenemos. Si nosotros nos miramos, vamos a decir, es que yo no tengo nada, no tengo recursos, no hay nada. Pero no es eso lo que se va a glorificar en tu vida. Es el Dios al cual tú sirves, al cual tú adoras, al cual tú amas, al cual tú sigues. Es Él el que se va a glorificar. Ellos se van con una botella de agua a empezar una gran nación y un pan. Abraham toma una decisión muy drástica y dolorosa para él como padre, pero está dirigido por Dios. Está dirigido por Dios. Hermanos, vamos a dejarnos dirigir por Dios. Que sea Dios quien dirija nuestra vida. Que sea Dios quien esté ahí con nosotros, dirigiéndonos. Yo quería, cuando era soltera, yo le oraba a Dios y le decía, Señor, dame un esposo alto, rubio, de ojos azules. Y llegaban pretendientes y yo les decía que no, porque yo estaba esperando a mi futuro esposo alto, rubio y de ojos azules. Pero me dejé dirigir por Dios. A veces no nos dejamos dirigir por Dios y nos dejamos dirigir por lo que nosotros pensamos y creemos. Pero qué hermoso y poderoso cuando nos dejamos dirigir por Dios. ¿Cuántas veces podemos pasar angustia por nuestros hijos, por la familia, y tocará tomar decisiones fuertes, decisiones complicadas, difíciles tal vez? Pero si somos dirigidos por Dios, esa decisión va a arreglar el problema que está pasando. Porque a veces solamente queremos orar, Señor, te pido que tú obres en mi hijo, te pido que tú hagas, te pido que tú hagas. Y Dios dice, estamos hablando, estás orando. Entonces tú me estás diciendo lo que necesitas. Ahora yo te digo, ve, pide perdón, ve, haz esto, ve, quítate de esas compañías que tienes, ve, quítate de esas personas que te están alejando de mí. No puedo solamente orar, tengo que dejar que Dios me hable y me diga qué debo de hacer. Amén. Estar dirigidos por Dios. Bueno, dice el versículo 17 que el 16 y 15, que el agua del odre se terminó, el pan se terminó. Y Agar fue y dejó a su hijo en medio del desierto y se fue ella para no oír cuando su hijo muriera. Pero el versículo 17 dice que Dios oyó que el muchacho lloraba. Y desde el cielo Dios mandó un ángel. Y él le dijo a Agar, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué tienes? No te preocupes más, no tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho. Y Dios los ayudó y ellos salieron de ese desierto. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿quién fue quien llegó a ayudarles? ¿El rico Abraham con todas sus posesiones y con todo lo que él tenía? No,
porque nosotros como padres no podemos estar en todos los lugares con nuestros hijos, porque nosotros como hijos no podemos estar en todos los lugares con nuestros padres, porque nosotros como pastores no podemos estar en todos los lugares con las ovejas, porque nosotros no podemos estar en todos los lugares, pero el el Dios de Abraham sí podía estar en todos los lugares. O sea que nuestro Dios sí puede estar en todos los lugares, y donde tú como madre no llegas, donde usted como padre no llega, donde nosotros no podemos llegar, llega nuestro Dios, y Él se encarga, y Él los ayuda, y Él les saca de ese desierto. Lo más importante que nosotros debemos de dejarles a nuestros hijos es: busca a Dios, porque aunque no tengas nada tú y aunque no tenga nada yo, si tienes a Dios, Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar dirección, Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar de lo que sea que te tenga que sacar, dándote su dirección. Amén. Hay que tomarnos en serio nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida como cristianos. Hay que tomarnos en serio nuestra vida cristiana para que así sea Dios quien nos dirija. No podemos solamente decir: es que estoy orando. No, aparte de eso hay que actuar. Dice Génesis 25:16: estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Dios cumple. Ismael tuvo todo lo que Dios había dicho que iba a tener. Pero mi pregunta es: ¿por quién hizo esto? ¿Lo hizo por Ismael? No, hermanos. Toda la bendición que le dio Dios a Ismael, tantas riquezas, tantos príncipes, tantas villas, todo lo que Dios le dio a Ismael, no fue por Ismael, fue por su padre, porque su padre oró y fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Usted cree que fue sencillo para Abraham dejar ir a su hijo al medio del desierto? No, pero como él era dirigido por Dios, él sabía que su Dios se lo estaba indicando y que iba a hacer lo mejor para su hijo. Así que Dios bendijo a Ismael por la obediencia de Abraham. Para todos aquellos que dicen: ya no voy a orar más por mi hijo porque no entiende, ya no voy a orar más por lo de mi trabajo porque no pasa nada, ya no voy a orar más por esta enfermedad, ya no, siga orando, porque usted no sabe la gloria que Dios puede hacer si usted sigue orando y se deja guiar por las instrucciones de Dios para su vida. Recuerde siempre esto, mi hermano: el ponernos en oraciones para que Dios nos dé instrucción a lo que debemos hacer. Y cuando nosotros hacemos, Dios se glorifica. Amén. Bueno, pues yo quiero concluir con este testimonio personal. Nosotros hace 4 años yo estaba embarazada de mi niña, la más pequeña. Entonces no teníamos seguridad social, no lo teníamos. Y como lo sabíamos, hicimos un ahorro y juntamos el dinero que nos iban a cobrar para el hospital donde yo iba a tener a la niña. A estos hospitales les llaman hospitales copago, que nosotros cada mes vamos pagando una parte y luego el día del parte íbamos a pagar 3,500 euros, más lo que pagábamos cada mes. Entonces estábamos muy tranquilos, hermanos, porque ya habíamos arreglado eso. Bueno, pues me dijeron: el 22 de enero estás programada para tu parto. Bueno, perfecto, les dije. Pero el 19 de enero me pongo de parto. Se me rompió la fuente y me empezaron los dolores. Entonces le dice a mi esposo: pues vámonos al hospital. Vamos nosotros muy tranquilos, muy confiados, y nos vamos al hospital. Y cuando llegamos al hospital, yo miré todo oscuro, estaba apagado todo y cerrado. Entonces mi esposo se baja y le dice al guardia: traigo a mi esposa de parto ya. Y le dice al guardia: el hospital está cerrado, el hospital abre de 7 a 10 de la noche. Y dice mi esposo: pero ¿y yo qué hago si este es el hospital que nosotros estamos pagando? Yo no sé, señor, el hospital está cerrado. No, pero búscame alguna solución, el hospital está cerrado. Bueno, entonces se acercó mi esposo y dice que pues que está cerrado. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar un hospital más. Y nos fuimos a otra ciudad. Y en esa otra ciudad, cuando llegamos, les dice mi esposo: traigo a mi esposa de parto. Ah, muy bien. Me pusieron la camilla, me subieron en la camilla
a la habitación donde iba a estar. Me pusieron mi bata, el cabello, todas las cosas estas que ponen en los brazos para el medicamento ese que ponen, todo eso, hermanos, todo eso. Entonces yo ya estaba acostada en la camilla tranquilamente, relajada, esperando que llegara la doctora ya nada más para la cesárea. Entonces entra la doctora, nunca voy a olvidar esa escena en la que entra la doctora con un montón de enfermeras y enfermeros, eran muchos, eran varios. Entra con un estuche aquí en la mano y luego dice: señora, usted no tiene seguridad social. Y yo le digo: no tengo, pero vamos a pagar el parto. Ah, bueno, si van a pagar el parto, entonces necesito que vaya a pagar el parto, me trae el recibo de que ya pagó y luego me firma y entonces atendemos a su esposa. Le dice a mi esposo: muy bien, ahora voy. ¿Cuánto es? Y le dice ella: son 5,000 euros. Y nosotros llevábamos 3,500 euros. Entonces mi esposo le dice: traemos 3,500 euros, ¿puedo ir a pagar esos 3,500 y por mientras atiende a mi esposa? Y luego yo busco la manera, veo a ver para juntar los otros 1,500. Señor, ¿tiene los 5,000 euros? Son 5,000 euros. No los tengo, pero deme oportunidad. No, son 5,000 euros. ¿Los tiene o no los tiene? Le estoy diciendo que no los tengo, pero por favor atienda a mi esposa y luego yo busco el dinero. No, señor, si no tienen los 5,000 euros, les pido que me hagan favor de abandonar el hospital. Salgan, por favor. Y cuando ella dice eso, se salen sin ninguna consideración de ningún tipo. Se salen todos. Nos quedamos mi esposo y yo solos. Entonces mi esposo me toma de la mano y me dice: perdóname por hacerte pasar por esto. Y yo le dije: tú no tienes la culpa, no te preocupes. Vinieron a quitarme las cosas esas que me habían puesto. Me levanté, me volví a cambiar, salimos caminando, mi esposo y yo, a ese hospital. Me subí al coche y cuando me estaba subiendo al coche, completamente preocupada porque ya llevaba muchas horas así y no hallábamos solución, llega una enfermera y me dice: muchachos, les conseguí un hospital. Me pareció muy injusto lo que les acaban de hacer y les conseguí un hospital. Estuve llamando y hay uno donde les cobran 3,500 euros. Vayan, yo ya hablé, les dije de ustedes, vayan. Les dije: muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Hermanos, ahora en el camino de esa ciudad a la otra ciudad, yo ya con tantas horas, ya iban como 7 horas entre una cosa y otra. En el camino yo le decía a Dios: ¿por qué permites que yo pase por esto? Tú sabes que yo estoy en este país obedeciendo a tu llamado, pero tú sabes, Dios, que si yo estuviera en mi país, en mi ciudad, mis padres no hubieran permitido que me pasara algo así. Mis hermanos no hubieran permitido que me pasara algo así. Ellos se hubieran movido al momento, pero aquí estamos solos, obedeciendo a tu llamado, y me pasa esto. Yo estaba preocupada por mi niña, ya eran muchas horas, y en el camino es donde Dios empezó a tratar conmigo sobre de esto de Abraham. Y Dios me dice: no es por tus padres, no es por tus hermanos, no es por tu país. Lo importante es que yo estoy contigo. Y tu niña va a nacer y va a nacer bien y no le va a pasar nada. Y pude tener la calma, pude llegar a ese hospital tranquila, con paz, después de lo que Dios me había dicho. Fue uno de los precios más fuertes que me ha tocado pagar por hacer misiones. Pero por otra parte, hermanos, una de las recompensas más hermosas es mirar, aunque sea 2, 3 personas que por completo han entregado su vida a Cristo y han sido transformadas y cambiadas sus vidas, sus casas, sus familias. Y aún así, si ni una sola persona se convirtiera, yo tengo mi recompensa, porque el obedecer a Dios
va más allá de los resultados que podamos tener, simplemente por obedecer a Dios.